Hola, ¿qué tal? Acaba de celebrarse en todo el mundo o de conmemorarse el Día del Orgullo LGBTI. Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer. Y para hoy les traigo 5 películas, 2 de ellas estilo documental y un libro con temática LGBTI que ustedes deben verse y leer. De entrada quiero decirles que este listado, este top 5 que les ofrezco en este momento es un criterio absolutamente personal, subjetivo, que no se ajusta a ningún tipo de calificación mundial, sino basado en las películas que he visto desde hace algún tiempo. Y en el quinto lugar ubico una película de Estados Unidos, pero que de alguna manera, aunque fue grabada con propósitos comerciales, empezó a generar un impacto en la temática LGBTI. Estoy hablando de la película Brokeback Mountain o Secreto de la Montaña, como se conoció en español. Recuerden ustedes que esta película es basada en un cuento de Annie Proulx, pero que fue grabada por el director Ang Lee y contó con 2 protagonistas que realmente se destacaron en las interpretaciones a tal punto que les permitió ser nominados a los premios Oscar de ese año. Estoy hablando de Heath Ledger y de Jake Gyllenhaal. Esta película, El Secreto de la Montaña, que ya ha empezado a ocupar un puesto dentro de esas cintas de culto sobre temática LGBTI, estuvo nominado a 9 premios en los Oscar. Se ganó 3 de ellos: Mejor Director, Mejor Música Original y Mejor Guión Adaptado. Seguramente muchos de ustedes conocen el tema de Brokeback Mountain, la historia de 2 vaqueros heterosexuales, según en principio cuenta la historia, que logran enamorarse en un trabajo de pastoreo de ganado. Ese es mi quinto lugar. Insisto, este es un listado que estoy haciendo absolutamente arbitrario. El criterio es absolutamente personal, pero quiero compartirles el cuarto lugar. El que traigo es una película italiana que en Colombia se conoció como Hombres al Dente o Mine Vaganti en su título original. Su director es Fernand Ospetec. Como les digo, es una comedia que trata la historia de Tommaso, que regresa a su pueblo natal en Italia desde Roma, donde supuestamente está estudiando negocios, pero realmente él quiere ser escritor. Pero el regreso a su pueblo con una familia absolutamente conservadora y tradicional tiene una intención: confesarles durante la cena que es homosexual. Pero en el momento de hacerlo, su hermano se le adelanta. Los dejo hasta ahí. En este top 5 que les traigo hay una película estilo documental que se inspira en el movimiento drag, pero de mediados de los 80. Quiero hacer una anotación aquí porque tal vez las nuevas generaciones creen que el movimiento drag comenzó con RuPaul, que además ha hecho una masificación o una visibilización importante sobre lo que es la cultura o el arte drag. Pues bien, esta película, la del puesto 3, Paris is Burning, es una cinta estilo documental que retrata muy crudamente, pero al mismo tiempo de una sutileza y de una belleza, ese movimiento que surgió en Nueva York y que dio origen a toda esa cultura drag que se conoce hoy en día. Estamos hablando de la cultura ball, que además empieza a mostrar todo lo que es ese movimiento trans o transgénero o transexual. Lo que se muestra en Paris is Burning es de una crudeza y de una realidad que impacta, porque podría decirse que le da apertura a esa cultura dorada en la que casas de personas trans competían entre sí para mostrar su arte. Seguimos en la plataforma Netflix y aquí está la segunda película de este top arbitrario mío que les quiero compartir para que ustedes se vean. Las 5 películas, 2 de ellas estilo documentales, que ustedes en algún momento tienen que verse si quieren saber algo más de la cultura LGBTI. Pues bien, esta segunda película es La muerte y vida de Marsha P. Johnson. La encuentran en Netflix. La historia comienza con una mujer trans ya de avanzada edad en época contemporánea, amiga de Marsha P. Johnson, que se conoce como la madre del movimiento LGBTI, o por lo menos de este movimiento que se celebra a finales del mes de junio y que surge de las protestas que se dieron en Estados Unidos en 1969, pero que uno de sus puntos clave fueron las revueltas que se dieron en Stonewall en Nueva York. Marsha P. Johnson murió aparentemente de un suicidio, pero su amiga muchos años después decide comenzar a averiguar
averiguar porque todos tienen dudas y creen que Marsha P. Johnson fue asesinada. Es una historia absolutamente cautivadora porque en el desarrollo de la trama se va descubriendo todo ese movimiento social LGBTI que se dio desde la década de los 60, de los 70 y de los 80 y que le da paso, o por lo menos es la base, de lo que hoy se conoce como la celebración del Día del Orgullo LGBTI. Un nombre que muchas de las personas que integran el movimiento LGBTI deben tener en cuenta en lo que significó la pavimentación del camino para el reconocimiento de las personas de la población LGBTI. Bueno, y en primer lugar les traigo una cinta española que definitivamente, por lo menos en Latinoamérica, marcó mucho en este reconocimiento que se hace a la identificación o a la visibilización de las personas trans o de las personas LGBTI. Estoy hablando de esa cinta de Pedro Almodóvar que se llama Todo sobre mi madre. Pero incluso es una de las cintas que le da amplia visibilidad mundial a Pedro Almodóvar, porque la cinta fue nominada a los premios Oscar y él se llevó uno de ellos, pero además cuenta con actores que después empezaron a tener amplio reconocimiento internacional. Estoy hablando de Cecilia Roth, de la argentina, de Marisa Paredes, que es una extraordinaria actriz española, de Antonia San Juan, que hace el papel de agrado de una persona trans dentro de la película, de Penélope Cruz, que empezaba a conocerse hasta ese momento en el plano internacional y de ahí en adelante. Seguramente muchos ya se la han visto, pero trata la historia de Antonio, un joven que le dice de un momento a otro a su mamá que quiere conocer e ir a buscar a su padre a Barcelona. Ellos viven en Madrid. Es una historia que cautiva por su sencillez, pero además por la naturalidad con la que muestra la forma como viven muchas personas trans o muchas mujeres trans en ese mundo a veces un poco convulsionado de Barcelona. Debo decir que todas las actuaciones son extraordinarias, pero el papel que hace de un mar rojo Marisa Paredes y por supuesto el papel que hace Cecilia Roth y Penélope Cruz son clave en una película que le hace reconocimiento a la mujer, sea cisgénero o trans. Estas son mis 5 películas. Arbitraria, les digo, esta lista, pero que seguramente puede encontrar fácilmente. Y para el cierre está este libro, Un beso de Dick, del escritor bogotano Fernando Molano. Es una obra que fue considerada de culto en su momento porque realmente no tenía una circulación comercial y abierta. Fue escrita entre los años 1989 y 1990 y digo que es una novela de culto porque no se comercializaba libremente, sino que empezó a circular casi que clandestinamente en círculos LGBTI. Sin embargo, en el año 1992 la Cámara de Comercio de Medellín la premió. Y no solamente eso, sino que años más tarde una editorial reeditó las obras de Fernando Molano y además sacó edición de lujo de Un beso de Dick. Algunos consideran que para ser un escritor reconocido, o por lo menos en el mundo LGBTI, la obra de Fernando Molano tiene cierta candidez, pero está tan sencillamente escrita esta historia del amor entre dos adolescentes bogotanos que realmente impacta y llama la atención. Ese es mi top 5 y mi libro para recomendar. Por supuesto, si ustedes tienen alguna película que consideran que los demás deben ver, o un libro que se deba leer, o alguna otra obra que retrate o que dé contexto sobre todo lo que significa la lucha de la población de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales o queer, la escriben, la compartimos y podemos debatir sobre ese tema. Muchas gracias, nos vemos.